Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos, les doy una calurosa bienvenida, y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por seguir apoyándonos. Hoy tenemos un episodio cargado de romance, de esos que nos hacen suspirar y creer en el amor, y además con un escenario de ensueño. Vamos a sumergirnos de lleno en un momento que ha paralizado a Turquía y que ha emocionado hasta las lágrimas a miles de fans del momento en que Burak le declara su amor a Neslihan, y nada más y nada menos que en Italia. Sí, han oído bien, Italia. Un país conocido por su belleza, su historia y por supuesto por ser el escenario perfecto para historias de amor épicas. Prepárense para sentir la emoción pura que ha recorrido Turquía, porque vamos a desgranar cada detalle de este acontecimiento que ha conquistado corazones. Y antes de empezar, ¿ya están suscritos? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Empecemos. Imaginen la escena: el sol se pone sobre un paisaje toscano, la luz dorada baña antiguas edificaciones, y el aroma a flores y a historia flota en el aire. En medio de este idílico escenario, Burak Özçivit, uno de los actores turcos más queridos y admirados, se encuentra a punto de dar un paso importantísimo. Y no está solo, por supuesto, lo acompaña la deslumbrante Neslihan Atagül, su CEO protagonista en una de las series más exitosas de Turquía, Kara Sevda. Para quienes no estén familiarizados con ellos, Burak es conocido por su carisma, su galanura y su talento indiscutible, mientras que Neslihan cautiva con su belleza natural, su dulzura y su formidable actuación. Juntos en la pantalla, nos regalaron una historia de amor intensa, apasionada y a menudo dolorosa. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción se mezcla con la realidad de una manera tan espectacular? Este viaje a Italia no fue un simple paseo turístico. Era algo más, algo que los fans habían estado esperando, rumoreando y soñando. La noticia de que Burak planeaba una declaración de amor a Neslihan en suelo italiano corrió como la pólvora. Y no es para menos. La conexión entre estos dos actores dentro y fuera de la pantalla siempre ha sido palpable. Su química era tan fuerte que muchos esperaban que su relación trascendiera la actuación. Y parece que ese momento ha llegado, pero de una forma que nos ha dejado boquiabiertos. Recordemos un poco la trama de Kara Sevda. Kemal y Nihan, interpretados por Burak y Neslihan, vivieron un amor tormentoso, lleno de obstáculos, sacrificios y una pasión arrolladora. El público se volcó con ellos, sufriendo y alegrándose a cada paso de su compleja relación. Esa conexión emocional que crearon con los espectadores es precisamente lo que hizo que la noticia de la declaración de Burak resonara tan fuerte. Era como si parte de la magia de Kemal y Nihan estuviera cobrando vida. Ahora centrémonos en ese momento en Italia. Los detalles que han llegado a nosotros describen una atmósfera cargada de romanticismo. Se dice que Burak eligió un lugar muy especial, quizás una villa histórica, un jardín con vistas espectaculares o una plaza encantadora. Las fuentes cercanas a la pareja y las filtraciones de los medios turcos apuntan a que fue una sorpresa preparada con mucho esmero. Burak, conocido por ser un hombre romántico y detallista, no habría escatimado en esfuerzos para hacer de este momento algo inolvidable para Neslihan. Imaginen a Burak, seguramente con unas flores en mano, tal vez con una serenata de fondo o simplemente con la belleza de Italia como testigo, dirigiéndose a Neslihan. Las palabras que pronunció, aunque no las conozcamos en su totalidad, se intuyen cargadas de sentimiento. No fue solo un te amo, sino una confesión profunda, una manifestación de sentimientos que venían gestándose. La noticia de esta declaración ha generado una ola de reacciones en Turquía. En las redes sociales, los hashtags relacionados con Burak y Neslihan explotaron. Los fans compartían su euforia, sus felicitaciones y sus deseos de felicidad para la pareja. Es fascinante ver cómo una figura pública puede generar tal conexión emocional con su audiencia, hasta el punto de que sus momentos personales se conviertan en noticia de interés nacional y hasta internacional. La emoción en Turquía ha sido palpable. Se habla de la emoción pura porque, para muchos, esta declaración representa la culminación de un deseo colectivo. Ver a sus actores favoritos, que tantas emociones les han transmitido a través de sus personajes, dar un paso así en la vida real es un regalo. Es una confirmación de que a veces las historias de amor que tanto nos atrapan en la ficción, pueden encontrar un eco en la realidad. La comparación con sus personajes de Kara Sevda es inevitable.
Los fans que vivieron con tanta intensidad el amor de Kemal y Nihan ven en esta declaración un reflejo de esa misma pasión, pero esta vez libre de las ataduras de un guión. Por supuesto, no faltaron los análisis y las especulaciones. ¿Cómo reaccionó Neslihan? Las imágenes que han trascendido, aunque escasas, muestran a Neslihan visiblemente emocionada, conmovida por las palabras y el gesto de Burak. Sus ojos, llenos de lágrimas de felicidad, y su sonrisa radiante son la confirmación más clara de que el mensaje fue recibido con todo el amor del mundo. Y no es para menos, una declaración de amor en Italia, por parte de alguien a quien se admira y se quiere, es un sueño hecho realidad para muchas personas. Este evento también nos hace reflexionar sobre el poder de la conexión entre artistas y su público. Burak y Neslihan han logrado construir una relación de confianza y admiración con sus seguidores. Cada papel que interpretan, cada proyecto que emprenden, es seguido de cerca. Y cuando esos momentos personales se hacen públicos, la respuesta es proporcional al vínculo que han creado. La emoción pura de la que hablamos en el título no es solo la emoción de la pareja, sino también la emoción de millones de personas que se alegran sinceramente por ellos. Además, Italia como escenario añade un toque mágico. No es solo el lugar donde se dice te amo, sino el lugar donde se crea una memoria imborrable. Las calles empedradas, la arquitectura histórica, la comida deliciosa, la música envolvente, todo contribuye a crear una atmósfera romántica que amplifica la intensidad del momento. Imaginen esa declaración con el sonido de una fuente cercana, o con el aroma de una trattoria a la vuelta de la esquina. Es la postal perfecta de un amor que florece. El impacto mediático de esta noticia en Turquía ha sido inmenso. Los programas de entretenimiento, las revistas de espectáculos y las redes sociales se llenaron de reportajes y comentarios sobre la declaración. Se analizó cada detalle, desde la posible elección del anillo hasta el atuendo que llevaban. Es un fenómeno interesante cómo un gesto tan personal puede convertirse en un evento de tal magnitud pública. Pero creo que refleja la admiración profunda que el público turco siente por sus estrellas, y su deseo de verlos felices, tanto en la ficción como en la vida real. Y es que, para ser sinceros, después de seguir sus historias en pantalla, de verlos interactuar, de sentir la química que desprendían, muchos esperábamos que esta historia de amor tuviera continuidad. Ver qué sucede, y además en un escenario tan emblemático como Italia, es un regalo para los fans. Es una confirmación de que la magia existe, y de que a veces, la vida imita al arte de las maneras más hermosas. Ahora hablemos un poco de lo que esto significa para Burak y Neslihan. Es un paso importante en su relación, una formalización de sus sentimientos y un compromiso hacia el futuro. Para ellos, además de ser un momento íntimo y personal, se convierte también en un evento público, que será recordado y celebrado por sus seguidores. Y sinceramente, ¿quién no querría una declaración de amor así? En resumen, hemos sido testigos de un momento verdaderamente especial, Burak Özçivit declarando su amor a Neslihan Atagül en el idílico marco de Italia. Un evento que ha generado una ola de emoción pura en Turquía, demostrando la profunda conexión que estos actores tienen con su público. Desde la química innegable en Karasevda, hasta este gesto romántico en la vida real, Burak y Neslihan nos han regalado una historia que inspira y emociona. La elección de Italia como escenario solo añadió un toque de magia y romanticismo a una declaración que, sin duda, quedará grabada en la memoria de muchos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional hasta Italia. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este gesto romántico de Burak? ¿Creen que Italia fue el escenario perfecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son súper importantes para mí y para toda la comunidad. Y si les gustó este vídeo, si sienten esa misma emoción pura, no olviden darle un gran me gusta, eso me ayuda un montón a saber que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos amigos que aman el romance, que siguen las historias turcas, o que simplemente disfrutan de una buena noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente familia y activen la campanita para estar al día con todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Chao, chao.